Había oído hablar del tranquilo pueblo de Calder Hollow desde que era niño. Mi abuela solía contarme historias sobre el lugar, historias que mezclaban el encanto y el misterio en una danza cautivadora. Cuando finalmente tuve la oportunidad de visitarlo, no pude resistir la tentación de explorar sus calles empedradas y sus casas antiguas, y de descubrir si las leyendas de mi abuela tenían algún atisbo de verdad. Llegué al atardecer, cuando el sol arrojaba sus últimos destellos dorados sobre los árboles que rodeaban el pueblo. Calder Hollow se extendía ante mí como un lienzo de épocas pasadas, con calles adoquinadas y casas de madera que parecían retener secretos en sus muros. Había algo en el aire, una mezcla de nostalgia y expectación, que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Mis pasos me llevaron hasta la casa de mis tíos, quienes habían vivido en Calder Hollow durante años. Decidí pasar un tiempo con ellos, ansioso por compartir historias y recuerdos familiares en este lugar tan especial. La casa era acogedora, con una chimenea que crujía y lanzaba destellos danzantes de luz. Mis tíos me recibieron con brazos abiertos y sonrisas cálidas, pero noté que sus ojos también guardaban una pizca de preocupación. Gabriel, te alegrará saber que has llegado justo a tiempo para nuestra celebración anual, dijo mi tía con una sonrisa enigmática. Es una antigua tradición de Calder Hollow, una noche en la que recordamos a nuestros antepasados y honramos las historias que nos han sido transmitidas. Pasé la tarde escuchando historias sobre el pueblo y su historia rica en leyendas. Mis tíos mencionaron una antigua mansión abandonada en las afueras, que según se decía estaba relacionada con oscuros sucesos del pasado. Aunque mi interés estaba completamente intrigado, una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de mí. La cena transcurrió en un ambiente de camaradería y risas, pero en el fondo, podía sentir la tensión en el aire, como si todos los presentes fueran conscientes de algo que no se atrevían a mencionar abiertamente. Esa noche, mientras me acostaba en la cama que habían preparado para mí, el viento susurraba a través de las ventanas y las sombras danzaban en las paredes. Las palabras de mis tíos resonaban en mi mente, llenándola de preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos yace en las calles silenciosas de Calder Hollow? ¿Qué me depararía la celebración anual de la que habían hablado? Y así, mi primera noche en Calder Hollow se convirtió en una introducción inquietante a un mundo de misterio y tradiciones antiguas, un mundo que estaba a punto de envolverme en su abrazo oscuro. La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando mi habitación con una luz dorada. Me levanté con una mezcla de emoción y aprensión por lo que la celebración anual traería consigo. Mi tía estaba en la cocina, preparando un desayuno abundante, y mi tío miraba pensativamente por la ventana. Gabriel, estás a punto de experimentar algo único en Calder Hollow, dijo mi tío mientras daba un sorbo a su taza de té. Esta noche, las historias cobran vida y el pasado se entrelaza con el presente. Después del desayuno, mis tíos me llevaron a recorrer el pueblo. Mientras caminábamos por las calles empedradas, pude sentir la energía en el aire, como si las viejas leyendas y los espíritus del pasado estuvieran esperando a que cayera la noche. Esa tarde, mientras explorábamos el mercado local, un anciano de mirada sabia se nos acercó. Era el mismo hombre que había visto en la posada la noche anterior. Bienvenidos a Calder Hollow, forasteros, nos saludó con una reverencia. Espero que disfruten de nuestra celebración. Mi tía intercambió miradas significativas con el anciano antes de que él se alejara. Ese hombre es el guardián de nuestras tradiciones más antiguas, me dijo en un tono confidencial. Él es quien mantiene viva la historia de este pueblo. La tarde pasó rápidamente, y pronto llegó la hora de la celebración. La plaza central se iluminó con antorchas y lámparas colgantes, creando un ambiente mágico y misterioso. Los habitantes del pueblo se congregaron vestidos con atuendos que parecían sacados de otro tiempo, y el anciano tomó su lugar en el centro de la plaza. Las historias comenzaron a fluir en un susurro cautivador. Escuché cuentos de amores perdidos, tragedias inexplicables y apariciones fantasmales. A medida que la noche avanzaba, el aire se volvió más denso, cargado de una energía que yo no podía entender del todo. En un momento, mi tía me tomó del brazo y me guió hacia un rincón apartado. Gabriel, debes saber que las historias de Calder Hollow son más que meros cuentos, me dijo en un tono serio. En esta noche, los velos entre los mundos se desdibujan y nuestros antepasados regresan para guiarnos. Justo cuando sus palabras se desvanecían, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Algo en la oscuridad parecía moverse, una sombra que danzaba en los límites de mi visión.
El anciano entonó una canción en una lengua que no reconocía, y las llamas de las antorchas se alzaron con una intensidad inexplicable. En medio del espectáculo, mis tíos intercambiaron miradas significativas. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía entender del todo. Mientras la noche avanzaba y los susurros del pasado se entrelazaban con el presente, me encontré sumergido en un mundo de misterio y emociones encontradas. A medida que la celebración nocturna continuaba en Calder Hollow, un oscuro cambio comenzó a extenderse por el pueblo. Los susurros de las historias ancestrales se volvieron más intensos, y la atmósfera que una vez era mágica se tornó opresiva y amenazante. Mi corazón latía con un ritmo frenético, como si presintiera el peligro acechando en cada sombra. Las expresiones de los habitantes del pueblo habían cambiado drásticamente. Sus ojos brillaban con una luz febril, sus risas eran inquietantes y sus movimientos erráticos. Parecía que el velo entre el mundo de los vivos y el más allá se había desgarrado, liberando fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión. Los relatos que se narraban ya no eran simples historias. Hablaban de sucesos trágicos y horrores inimaginables que habían afectado a las generaciones pasadas de Calder Hollow. Las sombras que había percibido antes ahora se movían con vida propia, tomando formas grotescas y amenazadoras. Intenté buscar refugio en la casa de mis tíos, pero incluso allí, el terror estaba presente. Los cuadros en las paredes parecían susurrar, y los muebles crujían como si estuvieran vivos. Mis tíos, que minutos antes estaban llenos de calidez, ahora me miraban con ojos vacíos, como si hubieran sido poseídos por alguna fuerza maligna. Decidí escapar de la casa y correr hacia el centro del pueblo, donde la celebración estaba en su apogeo. Pero lo que encontré fue aún más aterrador. Los habitantes del pueblo estaban enloquecidos, bailando y riendo descontroladamente, como marionetas manipuladas por hilos invisibles. Las luces bailaban de manera grotesca, y los cánticos que llenaban el aire se habían convertido en una cacofonía discordante. Me encontré en medio de una pesadilla viva, incapaz de distinguir la realidad de la alucinación. Los rostros de los habitantes del pueblo se deformaban y retorcían, y sus risas se volvían cada vez más estridentes y siniestras. El anciano, quien había sido el guardián de las tradiciones, ahora parecía ser el líder de esta danza macabra. El pánico se apoderó de mí, y todo lo que deseaba era huir de aquel lugar. Corrí a través de las calles oscuras y retorcidas, tropezando en mi desesperado intento de escapar. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, como si los árboles y las sombras conspiraran para impedir mi salida. Finalmente, llegué a la entrada del pueblo, pero lo que encontré allí me heló la sangre. Las figuras sombrías que había visto durante toda la noche ahora se alzaban ante mí, formando una barrera impenetrable. Me sentí atrapado en un mundo entre la realidad y el horror, sin saber si lograría escapar de las garras de Calder Hollow. Mi carrera frenética a través del oscuro bosque me llevó a un punto en el que mis piernas ya no podían sostenerme. El agotamiento me abrumó y, finalmente, caí en la oscuridad de la inconsciencia. El tiempo pasó en un borrón, y cuando recobré el conocimiento, me encontraba en un lugar completamente desconocido. Abrí los ojos para encontrarme en lo que parecía ser un agujero profundo. Mis músculos estaban adoloridos y mi cabeza resonaba, pero lo que más me asustó fue la oscuridad absoluta que me rodeaba. La sensación de claustrofobia comenzó a acecharme mientras intentaba comprender mi situación. Pasaron horas, tal vez días, en esa oscuridad asfixiante. Mi mente oscilaba entre la resignación y la esperanza de ser rescatado, pero finalmente, la necesidad de encontrar una salida me impulsó a moverme. Mis manos y rodillas se lastimaron mientras buscaba desesperadamente cualquier indicio de una salida. Fue en medio de esta búsqueda que mis manos tocaron algo frío y húmedo. Al explorar más a fondo, mis dedos encontraron la textura rugosa de una pared de piedra. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que había entrado en unas catacumbas subterráneas. Mis pasos resonaron en el oscuro pasaje mientras avanzaba, siguiendo el camino que se extendía ante mí. El aire era rancio y húmedo, y el eco de mis pasos parecía regresar como un susurro siniestro. La oscuridad y el silencio eran casi palpables, llenándome de una sensación de soledad y desesperación. De repente, una voz susurrante se alzó de entre las sombras. Un murmullo incomprensible llenó mis oídos, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Me detuve en seco, tratando de discernir la fuente de esos susurros perturbadores. Entonces, emergió de la oscuridad una figura alta y esbelta, con cuernos retorcidos que se alzaban desde su cabeza.
La criatura, de más de 2 metros de altura, se alzó frente a mí con ojos brillantes que parecían perforar mi alma. Sus palabras resonaron en mi mente, un eco enloquecedor que afirmaba que no podía escapar de Calder Hollow, que estaba destinado a permanecer atrapado en este mundo oscuro y retorcido. Cada uno de sus pasos llenaba el aire con una opresión asfixiante. Sentí que su influencia se extendía sobre mí, aprisionándome con una sensación de impotencia abrumadora. A medida que se acercaba, los susurros se volvían más insistentes, llenando mi mente con dudas y temores. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa, luchando por mantener la calma en medio del terror creciente. La criatura sonrió, una sonrisa que irradiaba malicia y oscuros secretos. Soy la esencia de Calder Hollow, el guardián de sus secretos más profundos, susurró con una voz que se entrelazaba en mis pensamientos. No puedes escapar, Gabriel. Estás atrapado en el tejido mismo de esta tierra maldita. Mis piernas parecían haberse vuelto de plomo, pero algo dentro de mí se resistía a ceder ante el abismo del miedo. Con un último estallido de determinación, retrocedí, desafiando las palabras de la criatura. Sin embargo, mientras daba media vuelta para huir, una trampa pareció cerrarse a mi alrededor, dejándome con la certeza de que no solo estaba lidiando con seres sobrenaturales, sino con fuerzas que superaban toda comprensión. Con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, me aferré a la antorcha que había encontrado en las catacumbas. La tenue luz destellaba, arrojando sombras grotescas en las paredes de piedra que me rodeaban. La criatura, con sus cuernos retorcidos, había desaparecido en las sombras, pero el eco de sus palabras seguía resonando en mi mente. Me adentré en las catacumbas, cada paso parecía un eco inquietante en el pasillo sin fin. El olor a humedad y tierra se mezclaba con el eco de mis propios pasos, creando una atmósfera inquietante que me mantenía alerta. A medida que avanzaba, pude sentir el peso del miedo y la anticipación en el aire, como si las paredes mismas fueran testigos de los secretos oscuros de Calder Hollow. Mi carrera a través de los pasajes subterráneos fue interrumpida por un sonido lejano, un susurro suave pero inconfundible. Me giré para encontrarme con la vista de figuras emergiendo de las sombras, sus ojos brillando con una luz maníaca. Los habitantes del pueblo se movían en mi dirección, sus pasos frenéticos llenaban el aire con una cacofonía discordante. No había tiempo para pensar. La antorcha iluminaba mi camino mientras me adentraba aún más en las catacumbas, cada paso llevándome más profundo en la oscuridad. Sentía susurros en mi mente, como si las paredes mismas estuvieran tratando de hablarme, de advertirme sobre lo que había ocurrido en este lugar maldito. Fue entonces que me encontré con unos tallados en la pared, grabados en la piedra con un detalle impresionante. Las imágenes representaban la llegada de la criatura a Calder Hollow, su ascenso desde las profundidades y su manipulación de las personas del pueblo. Las escenas eran horripilantes, habitantes del pueblo cayendo bajo su influencia, obedeciendo sus órdenes sin cuestionarlas. Mis manos temblaban mientras tocaba las figuras talladas, tratando de asimilar la magnitud de lo que había ocurrido. La criatura no solo había tomado el pueblo, sino que había tejido una red de control insidioso sobre todos sus habitantes. Los tallados revelaban que solo ciertas personas, con características especiales, estaban destinadas a ser sus esclavos, mientras que otros eran liberados. Mis pensamientos se agitaron en un torbellino mientras mi mente intentaba procesar la información. ¿Qué hacía que yo fuera diferente? ¿Por qué la criatura me había elegido para ser su prisionero? Las imágenes talladas me susurraban una historia de engaño y traición, una historia que estaba inextricablemente ligada al destino de Calder Hollow. El sonido de los pasos se acercaba, y sabía que no podía quedarme en ese lugar. La antorcha arrojaba sombras danzantes sobre los tallados, iluminando las caras retorcidas de las figuras en la pared. Con un último vistazo a las imágenes que habían desenterrado la verdad, continué corriendo por los pasillos oscuros, decidido a escapar de las garras del pueblo maldito. Mientras corría por las catacumbas, mi mente se sumergió en los retorcidos orígenes de la criatura que asolaba Calder Hollow. Era un hombre común, con una familia y una vida tranquila. Sin embargo, una tragedia indescriptible cambió todo. Un día, su familia desapareció en circunstancias insondables. La búsqueda desesperada fue en vano, y la culpa se apoderó de él, culpando a Calder Hollow por su desgracia. La desesperación lo llevó a buscar respuestas en las artes oscuras. Consumió carne de animales, luego de humanos, sacrificando su humanidad para obtener poder y venganza. Sus rasgos se retorcieron, su mente se contaminó con la oscuridad.
Se convirtió en la criatura que aterrorizaba el pueblo, alimentándose del miedo y la devoción de sus seguidores. Un día, un sacerdote extranjero llegó a Calder Hollow. Llevaba consigo el conocimiento antiguo y una fe inquebrantable. Con la convicción de liberar al pueblo, enfrentó a la criatura en una batalla épica. El poder oscuro de la criatura chocó con la determinación del sacerdote. Los habitantes del pueblo se dividieron, algunos lucharon junto al sacerdote, otros se mantuvieron fieles a la criatura. La lucha culminó en un enfrentamiento sangriento. La criatura prevaleció, asesinando al sacerdote y consolidando su dominio sobre el pueblo. Se convirtió en el maestro y sus seguidores en títeres obedientes. El mal arraigó en Calder Hollow, repitiendo la tragedia que lo había engendrado. Mientras avanzaba por las catacumbas, las imágenes talladas en las paredes narraban esta historia de dolor y desesperación. Mi antorcha arrojaba sombras inquietantes sobre los detalles grotescos de los tallados. La necesidad de escapar y la urgencia de entender me impulsaban, mientras me adentraba más en la oscuridad, en busca de respuestas que podrían cambiar mi destino. Avanzando por las catacumbas, mis pasos resonaron en la oscuridad. La antorcha que sostenía iluminaba las paredes húmedas y cubiertas de musgo, revelando inscripciones y símbolos que parecían contar la historia de la criatura. Pero fue un tallado en particular el que atrajo mi atención. Mostraba a la criatura envuelta en una espiral de energía oscura, mientras devoraba a una figura humana. A medida que observaba el tallado, un escalofrío me recorrió la espina dorsal. El texto acompañante parecía decir que la criatura se alimentaba de aquellos cuya energía era similar a la del sacerdote. El destino parecía haber jugado en mi contra, ya que tenía esa energía particular. La criatura me había elegido a mí, y mi tiempo en Calder Hollow había sido marcado por su influencia desde el principio. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por los sonidos de pasos que se acercaban. Me giré para encontrarme con los habitantes del pueblo, sus rostros distorsionados por la locura y la devoción ciega hacia la criatura. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me impulsó a huir. Corrí a través de los estrechos pasillos, sintiendo que la oscuridad misma me perseguía. Mis perseguidores se acercaban cada vez más, sus risas y susurros llenaban el aire, alimentando mi terror. La antorcha temblaba en mi mano mientras avanzaba por los laberínticos corredores. Finalmente, llegué a una zona amplia dentro de las catacumbas. Antorchas iluminaban el espacio, revelando una escena que me heló la sangre. Esqueletos encadenados a las paredes formaban una macabra galería. Los ojos vacíos de los cráneos parecían observarme con una malevolencia silenciosa. La atmósfera estaba cargada de un silencio ominoso, roto solo por el eco lejano de los pasos de mis perseguidores. La sensación de estar atrapado en un abismo de pesadillas se intensificó, haciéndome preguntar si alguna vez escaparía de esta oscuridad. Mis pasos me llevaron más profundo en la zona, donde me encontré con una figura envuelta en sombras. Al acercarme, vi que eran cuerpos humanos, sus miradas vidriosas fijas en la nada. Eran los restos de aquellos que habían sido atrapados por la criatura, sus vidas arrebatadas para alimentar su sed de terror y devoción. La criatura disfrutaba del miedo antes de consumir a sus víctimas. El miedo, el terror y la desesperación eran su banquete. Y yo, sin duda, había sido elegido como su siguiente presa. El sonido de los pasos se acercaba, y sabía que no podía quedarme en ese lugar. Con el corazón en la garganta, continué corriendo a través de las catacumbas, sintiendo el aliento de la oscuridad en mi nuca. Mi antorcha parpadeaba, arrojando sombras inquietantes sobre los horrores que me rodeaban. Cada paso me acercaba más a la verdad detrás de Calder Hollow y su macabra historia. La cámara se extendía ante mí, iluminada por la parpadeante luz de las antorchas. Cadenas oxidadas colgaban de las paredes, y esqueletos yacían en posiciones retorcidas, como si hubieran sido víctimas de una agonía eterna. En medio de la escena macabra, sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal mientras una inquietante sensación de presencia se apoderaba de mí. De repente, un rugido retumbó a lo lejos, sacudiendo el aire y llenando la cámara con su ferocidad. Mi corazón se aceleró al instante, mi mente comprendió que la criatura y sus seguidores se estaban acercando, buscándome en las profundidades de las catacumbas. Mi necesidad de escapar se volvió aún más urgente, pero también se mezcló con una comprensión sombría de que estaba atrapado en este laberinto subterráneo. La criatura me acechaba, los habitantes del pueblo se habían convertido en sus marionetas, y yo era su presa.
La criatura se había convertido en una pesadilla viviente, y mi única meta era salir de allí y nunca más volver. Sentí una tristeza profunda por mis tíos, atrapados en la influencia de la criatura, su cordura ya comprometida por su siniestro poder. Pero ya no podía hacer nada por ellos. Mis pies parecían moverse por inercia mientras me alejaba de la cámara de los horrores. Los pasillos se extendían sin fin ante mí, y el miedo que sentía estaba comenzando a mezclarse con la desesperación. Cada paso que daba me alejaba de la esperanza de escapar, y el conocimiento de que estaba atrapado en estas catacumbas malditas me aplastaba. Justo cuando mis pensamientos amenazaban con hundirme en la oscuridad de la desesperación, una figura emergió de las sombras. Un anciano, encorvado por los años pero con ojos llenos de una sabiduría profunda, se materializó ante mí. Su voz era suave pero resonante, como si llevara consigo una antigua autoridad. Gabriel, has llegado a un lugar de perdición y tormento, sus palabras parecían cargadas de un conocimiento que trascendía el tiempo. Soy el sacerdote, atrapado en estas catacumbas por la misma criatura que te persigue. Mi alma está ligada a este lugar, pero puedo ayudarte a escapar si sigues mis indicaciones al pie de la letra. Mis ojos se encontraron con los suyos, buscando respuestas y una salida de esta pesadilla. El sacerdote continuó hablando, detallando un plan arriesgado pero meticulosamente diseñado para evadir a la criatura y encontrar una salida. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar con la promesa de la libertad, y yo asentí, aceptando su ayuda en mi búsqueda desesperada de escapar de las garras de la oscuridad. El anciano sacerdote me miró con ojos sabios, transmitiendo una determinación inquebrantable. Sus palabras resonaron en el aire, detallando un camino alternativo que podría llevarme fuera de las catacumbas y, finalmente, lejos de Calder Hollow. Agradecí en silencio por su guía, sintiendo la esperanza revivir dentro de mí mientras seguíamos el tortuoso sendero que él me señalaba. Las paredes de piedra parecían cerrarse a mi alrededor mientras avanzábamos, cada paso más cerca de la promesa de la libertad. El sacerdote hablaba en voz baja, instrucciones precisas que grabé en mi mente como un mapa hacia la seguridad. Su presencia era reconfortante, un faro de luz en la oscuridad que me rodeaba. Llegamos a un punto en el que el sacerdote se detuvo y me miró con una intensidad profunda. Este es el límite de mi influencia, Gabriel. Mi alma está atada a estas catacumbas, y más allá de este punto, estarás solo. Pero no temas, sigue las indicaciones y encontrarás tu camino a la libertad. Asentí con gratitud, sintiendo un nudo en la garganta mientras me preparaba para continuar solo. Sabía que el tiempo era crucial, ya que la criatura y sus seguidores estaban cerca. Con un último gesto, el sacerdote desapareció en las sombras, dejándome solo con la antorcha y la determinación de escapar. Mis pasos eran frenéticos mientras seguía las indicaciones del sacerdote. Los pasillos parecían un laberinto interminable, y cada sonido parecía ser el eco de la criatura que se acercaba. Finalmente, el pasaje se abrió a una salida, una abertura que conducía al exterior. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el aire fresco en mi rostro mientras emergía de las catacumbas. La luz de la luna iluminó el paisaje, y en la distancia, pude ver las luces tenues del pueblo. Sabía que no podía detenerme, que la criatura y su apetito insaciable podrían estar cerca. Mientras avanzaba, sentía que la oscuridad se retiraba, como si estuviera dejando atrás el alcance de la criatura. Pero una sombra de miedo seguía persiguiéndome, recordándome que la criatura tenía un cuerpo físico y que podría venir tras de mí. Mi corazón latía con fuerza, cada paso me alejaba más de Calder Hollow y de sus horrores, pero también dejaba una marca indeleble en mi alma. Desde entonces, las noches han estado marcadas por el miedo. Cada vez que el sol se oculta y las sombras se alargan, siento una inquietud profunda. Aunque escapé de las garras de la criatura, su recuerdo sigue persiguiéndome, una sombra persistente que se cierne en mi mente. Vivo con la esperanza de que un día pueda dejar atrás esa oscuridad y encontrar la paz, pero siempre recordaré las catacumbas de Calder Hollow y la criatura que acecha en las sombras.